Los sabios Magoi. ¿Quiénes eran los Magoi? Muchos hablan de que eran 3 reyes magos del Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar. La verdad, la Biblia nunca habla de los nombres y cantidad de los Magoi que fueron a adorar al niño, pero primero despejemos una duda: ¿quién o qué eran los Magoi? ¿Qué significa Magoi? Como se ve, el término empleado es Magoi, que no significa ni rey, ni mago, sino hombre sabio. Particularmente científico y dotado en conocimiento de las ciencias, pero especialmente en la astronomía, el estudio de los astros, y este nombre les daba a los sabios o a la escuela de sabios de Babilonia, quien fue liderada por el Daniel, bíblico, que fue traído como esclavo de Jerusalén en el exilio creado por el rey Nabucodonosor. No se sabe con certeza si fue durante el liderazgo de Daniel que se acuñó este término, pues popularmente los vemos como sabios y caldeos. El escritor del Evangelio de Mateo pensaba probablemente en los astrónomos babilonios, científicos que tenían fama de sabios y gran fortuna. Daniel y su escuela de sabios. Pero más allá del relato, un estudio profundo de la palabra y en particular de esta historia nos lleva a formularnos las siguientes preguntas: ¿cómo supieron los Magoi que esta estrella en particular tenía un significado profético? ¿Cómo supieron que anunciaba la llegada de un rey? ¿Por qué viajaron tantos kilómetros para adorar a un rey extranjero? ¿Por qué llevaron oro, incienso y mirra como regalos? ¿Era realmente suyo el oro? ¿Eran realmente 3? Bien, las respuestas a estas interrogantes se hallan increíblemente 600 años atrás y están escritas en la Biblia, en las profecías de Daniel. Daniel era un joven cautivo en Babilonia. Era un brillante, un genio intelectual, que conocía toda la sabiduría de Dios, Daniel 1:17. Era 10 veces más inteligente que los Magoi y astrólogos del imperio, Daniel 1:20. Y con el tiempo, Daniel fue designado gobernador de la provincia de Babilonia y se hizo a cargo como jefe de todos los sabios. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los Magoi, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, Daniel 5:11-12. Muchos de estos Magoi, astrólogos y caldeos eran jóvenes judíos cautivos en Babilonia y que se quedaron allí por siglos. Estos recibieron la instrucción de Daniel. Estos caldeos respetaron por siglos las enseñanzas de Daniel, y admiraron su sabiduría. Fue Daniel quien les salvó la vida, Daniel 2:1-18, por lo era tenido en mucha estima. Con el pasar del tiempo Daniel fue adquiriendo más sabiduría y revelación de Dios, incluso de cosas que no podía escribir para el público en general. Una de estas revelaciones era el tiempo de la llegada del Mesías y la señal de su nacimiento en el cielo. Los judíos creen que Daniel enseñó este misterio a los magos y caldeos que estaban bajo su cargo para que reconocieran la llegada del Mesías. Por siglos estos Magoi guardaron este conocimiento hasta el tiempo de los sabios Magoi. Ahora es posible entender por qué los magos sabían que esta estrella especial tenía el significado profético de la llegada de un rey, Mateo 2:2. Es posible también entender el por qué emprendieron un viaje tan largo para adorar a un rey extranjero, pues estaban entrenados y preparados para este tiempo y para esperar al Mesías. Sabían, en base a la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24-27, el tiempo exacto del nacimiento del Mesías y solo esperaban su señal en los cielos. El propósito de los regalos de los Magoi a Jesús. Pero más interesante es la explicación de los presentes que entregaron los Magoi al niño Jesús. Daniel fue el segundo hombre más poderoso en Babilonia por mucho tiempo, por lo que se enriqueció en gran manera, pero no tenía descendencia, puesto que era eunuco, Daniel 1:3-6. Según los judíos, en el lecho de muerte Daniel dio instrucciones a sus Magoi y astrólogos para que en el tiempo y la aparición de la señal en los cielos de la llegada del Mesías llevaran sus tesoros y se lo presentaran a los pies del recién nacido. Por 600 años estos astrólogos siguieron sus indicaciones y esperaron la señal, y cuando apareció viajaron en caravana hasta Jerusalén para consultar el lugar del nacimiento. Herodes entonces, consultando a los expertos de la Torá, los envió a Belén. Allí pudieron entregar el tesoro del profeta Daniel a los pies de niño Jesús. Este oro era el regalo que representa el nacimiento de un rey, el incienso era usado por sacerdotes en los sacrificios en el templo,
por lo que representaba el nacimiento de un sumo sacerdote, y la mirra, usada para embalsamar cuerpos, representa su muerte y resurrección. ¿Cómo sabían esto? Pues, los Magoi tenían acceso a los escritos de Daniel, que por ese entonces estaba limitado solo a personas de alto grado en Babilonia. En estos escritos estaba profetizado el nacimiento de un rey, Daniel 9:25, y de un sumo sacerdote que debía ser cortado y dado en sacrificio por nosotros, Daniel 9:26. Muchos creen que por tratarse de 3 presentes los Magoi eran 3, pero es probable que se tratasen de muchos más. Obviamente los nombres con los cuales se les conoce, Melchor, Gaspar y Beltasar, son nombres ficticios dados por la tradición. Pero aún hay más. La historia de los Magoi también tiene una implicancia espiritual. Dice la Biblia que José, María y Jesús viajaron a Egipto huyendo de Herodes porque quería asesinar al niño y estuvieron allí hasta su muerte. De esta manera se cumplió la profecía de que el Hijo de Dios estaría y regresaría de Egipto, Mateo 2:15. Pero leemos en la Biblia que meses antes, cuando presentaron al niño Jesús en el templo, José y María ni siquiera tenían dinero suficiente para comprar un cordero de un año para el sacrificio como lo exigía la Torá, Levíticos 12:6, sino que ofrecieron la opción más barata para familias de pocos recursos, 2 tórtolas, Levíticos 12:8 y Lucas 2:24. Entonces, ¿cómo pudieron financiar un viaje tan largo hasta Egipto? ¿Cómo pudieron financiar la estadía en esas tierras por tanto tiempo? Bueno, la respuesta es obvia. El oro que le entregaron los Magoi, justo la noche en que fueron advertidos que debían huir, les sirvió de provisión. Esto nos enseña 2 cosas. Primero, Dios tiene un propósito en tu vida. Para los creyentes, muchas veces hay profecías entregadas por Dios para sus vidas. ¿Fue una estrella lo que vieron? La estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria entre Venus y Júpiter en la constelación de Leo. De la estrella de Belén se dice que guió a los Magoi de Oriente hasta el portal donde el niño Jesús acababa de nacer. Pero, ¿qué fue en realidad lo que vieron los Magoi? ¿Si fue una estrella? ¿O quizá un cometa, una supernova, un meteorito, o una simple conjunción de planetas? Para averiguar cuál fue el fenómeno astronómico observado por astrónomos Magoi, habría primero que establecer la fecha precisa. La Biblia no dice nada sobre el día exacto del nacimiento de Jesús, aunque sí relaciona el hecho con acontecimientos y personajes históricos como, por ejemplo, el reinado de Herodes. Los historiadores coinciden en que el rey de Judea debió morir en algún momento entre los años 4 y 1 antes de Cristo. Y los Magoi lo visitaron poco antes de su muerte, por lo que su viaje, y la aparición de la estrella que los guió, tuvo que producirse antes de esas fechas. Por otra parte, hay serias dudas de que el nacimiento de Jesús fuera un 25 de diciembre. En la Biblia, San Lucas habla de la actividad de los pastores de la zona en los días del nacimiento, cuidando a sus rebaños y a los corderos recién nacidos durante la noche, algo que sucede en primavera, y no en pleno invierno. Además, el 25 de diciembre es precisamente la fecha en que los romanos, que dominaban la región en aquel tiempo, celebraban sus Saturnales, una de sus festividades más importantes y para la que adornaban calles y casas e intercambiaban regalos. No es casualidad que, para evitar ser perseguidos, los primeros cristianos eligieran esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Más tarde, en el siglo IV, cuando el emperador Constantino adoptó oficialmente el cristianismo, el 25 de diciembre se conservó como el día de la Navidad. Pero volvamos a la ubicación del año. Los historiadores están de acuerdo en que el nacimiento de Jesús no se produjo hace 2011 años. Esto porque la cronología que utilizamos, la cual divide los años en A.C., antes de Cristo, y D.C., después de Cristo, y que fue concebida por el monje romano Dionisio el Exiguo en 523 D.C., contiene, por lo menos, 2 errores significativos. El primero es colocar el año 1 de calle inmediatamente después del año 1 A.C., sin pasar por el 0, un número esencial en las matemáticas actuales y que, de hecho, resta un año a cualquier fecha que queramos considerar. El segundo error es que Dionisio dio por buena la declaración de Clemente de Alejandría de que Jesús nació en el año 28 del reinado del emperador César Augusto, sin tener en cuenta que durante los primeros años de su mandato se le conoció por su nombre original, Octaviano, hasta que el Senado lo proclamó como Augusto, 4 años después. Para cuando se descubrió el error,
La cronología que aún hoy utilizamos estaba demasiado implantada como para cambiarla y corregir los 4 años de desfase. En resumen, teniendo en cuenta estos errores, el nacimiento de Jesús debió producirse en primavera, y entre los años 7 y 2 AC, por lo que es en este tiempo en que se debe investigar para comprobar si se produjo en el cielo algún acontecimiento capaz de llamar la atención de los científicos Magoi de Oriente. Desde un punto de vista astronómico, hay 4 posibilidades para explicar a la estrella de Belén. La primera es que se tratara de un meteorito, pero es muy poco probable debido a que los meteoritos, que se convierten en una bola de fuego al entrar en la atmósfera, apenas tardan unos segundos antes de desaparecer, y la estrella de Belén brilló durante semanas enteras. La segunda posibilidad es que fuera un cometa, objetos que, esta vez sí, pueden brillar en el cielo incluso meses. Sin embargo, el más espectacular de todos los cometas conocidos, el Halley, cuya órbita lo acerca a la Tierra cada 76 años y que fue visto por última vez en 1986, fue visible en Judea durante los meses de agosto y septiembre del año 11 DC, lo que no coincide con las fechas del nacimiento de Jesús. Por supuesto, pudo tratarse de otro cometa, uno que pasó entonces y que por el momento no ha regresado, algo de lo que no podemos estar seguros. Además, en la antigüedad los cometas eran vistos como señales que anunciaban muerte y destrucción, y no como heraldos del nacimiento de un rey o de un dios. Los romanos, por ejemplo, marcaron la muerte del general Agripe usando la aparición del Halley en el 11 DC. Otra explicación, la tercera, es que lo visto por los Magoi fue la muerte violenta de una estrella. Y eso nos lleva a 2 posibilidades, una nova o una supernova. Una nova es la forma, una explosión termonuclear, en que una estrella se libera, de golpe, de una excesiva acumulación de hidrógeno en su superficie. Es muy espectacular, si la estrella está lo bastante cerca, y su aparición tiene lugar de forma impredecible y en cualquier momento. Las más brillantes aparecen de repente, sin previo aviso, como una nueva y espectacular luz en el cielo. Su brillo, tras algunos días, o incluso semanas, se va atenuando hasta desaparecer. En promedio, se produce una nova visible desde nuestro planeta una vez cada 20 años, la última fue en 1975, por lo que nada impide que fuera este, y no otro, el fenómeno visto en Judea por los Magoi de Oriente. Mucho más espectacular, aunque menos frecuente de ver, es una supernova, la explosión catastrófica de toda una estrella que llega a su final y cuyo brillo eclipsa incluso al de toda la galaxia que la contiene. En el momento de la explosión, una supernova puede ser vista incluso a plena luz del día, y su brillo más intenso puede durar meses antes de empezar a decrecer. Durante los últimos 1000 años la humanidad ha sido testigo de 4 supernovas, en los años 1006, 1054, 1572 y 1604. En todos los casos, los cronistas de cada época se refirieron profusamente al fenómeno. Los chinos, por ejemplo, señalan que la supernova del año 1054 fue visible durante 2 meses incluso a plena luz del día. Sin embargo, no existe en la época del nacimiento de Jesús ninguna referencia definitiva sobre la súbita aparición de una luz especialmente intensa en el cielo. Si sucedió, nadie, en ninguna cultura, documentó el hecho, lo cual parece indicar que debemos buscar la solución en alguna otra parte. Algunos textos chinos hablan de una posible nova en la primavera del año 5 DC, pero se refieren a ella como a un fenómeno de poca importancia y de escasa, o ninguna, espectacularidad. La última, y quizá la más probable, explicación es la posibilidad de que los astrónomos Magois fueran testigos de una conjunción planetaria especialmente brillante, tanto como para hacerles creer que se trataba de una nueva estrella. Pero, ¿hubo alguna conjunción planetaria de este tipo entre los años 7 y 2 AC? La respuesta es que sí. Los astrónomos han determinado que, en ese intervalo temporal, se produjeron varios fenómenos planetarios que podrían haber sido interpretados como la estrella de Belén. El primero de ellos fue en el año 6 AC, y se produjo entre Marte, Júpiter y Saturno, y sucedió en la constelación de Piscis. Los 3 planetas formaron una brillante figura geométrica en el cielo que debió de ser de gran belleza y capaz de llamar la atención de cualquiera. Otra posibilidad es la triple conjunción de Júpiter y Saturno entre los meses de mayo y diciembre del año 7 AC. Los pasos de Júpiter sobre Saturno se produjeron el 29 de mayo, el 30 de septiembre y el 5 de diciembre de ese año.
No cabe duda de que todos estos eventos fueron perfectamente visibles, pues sucedieron en la cara nocturna de la Tierra. Los dos planetas, además, brillaron el uno muy cerca del otro durante 8 largos meses, el tiempo que se estima necesario para que los Magoi cubrieran los cerca de 1000 kilómetros de distancia entre Babilonia y Judea. No obstante, la que seguramente fue la más brillante de las conjunciones planetarias de esa época fue la que se produjo entre Venus y Júpiter en la constelación de Leo el 12 de agosto del año 3 AC. Los dos planetas brillaron ese día extraordinariamente cerca el uno del otro. Y cuando Venus se retiró, Júpiter permaneció junto a Leo por lo menos durante 10 meses más, sumando su brillo al de la estrella. Si el encuentro de los Magoi con Herodes se produjo durante la primavera del 2 AC, las fechas se encajarían a la perfección. De hecho, tras su primer encuentro y después de que Júpiter y Leo siguieran brillando juntos en el cielo, Venus regresó a la zona y se alineó con Júpiter en junio del 2 AC. El día 17 de ese mes los brillos de los dos planetas fueron tan intensos que llegaron a confundirse. Los dos planetas bajaron juntos y lentamente hacia el horizonte a medida que sus brillos se iban confundiendo. Hacia las 8:30 de la tarde, hora local de Jerusalén, prácticamente se habían fundido en un único y luminoso astro. En un tiempo en el que no había instrumentos de observación, ni lentes de sol, es muy probable que los observadores no fueran capaces de distinguir los dos objetos individuales y que solo percibieran un único y brillante destello sobre los cielos de Judea. ¿Fue esto lo que vieron los Magoi? Para la ciencia es difícil asegurarlo. Lo único cierto es que esas alineaciones se produjeron, y que fueron claramente visibles en una época que coincide con la del relato bíblico.